ante las grandes crisis que pasamos muchas veces en el país, una vez conversando con un amigo, él es de Estados Unidos, y me dijo lo siguiente. Me dijo él, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué, Renato? Hay muchos problemas acá. Creo que voy a formar mi partido político. Yo voy a formar mi partido político para generar algunos cambios acá en el país. Y yo le dije, tú no puedes hacer eso. Me dice, ¿pero por qué? Porque tú no eres ciudadano del Perú. Solamente los ciudadanos nacidos en el Perú, ellos pueden formar partidos políticos, ¿no? Podemos observar de que la ciudadanía te da algunos derechos que otras personas no pueden tener. De la misma manera, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Y quiero hablar un poquito más sobre eso, dando a entender de que nosotros, los ciudadanos del reino de Dios, tenemos privilegios, tenemos derechos, tenemos deberes, tenemos promesas, pero a veces las desconocemos. En Filipenses 3:20, acerca de la ciudadanía, nos dice que más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Tú eres un ciudadano del reino de Dios. Recuerda, cuando alguien recibe al Señor Jesucristo, ¿no? entra al reino de Dios, ¿no? Porque Él es la puerta para entrar al reino. Entonces, una de las cosas que sucede, más que te conviertes en un afiliado o algún asistente al lugar donde tú vas a congregar, te conviertes en un ciudadano. Y esa ciudadanía te da derechos que tú tienes. Otro versículo es Efesios 2:19, nos dice lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Otra vez, te dice que ya no eres un extranjero porque has entrado al reino de Dios y ahora eres un conciudadano de todos aquellos que fueron, elegidos, apartados. Y todos juntos, eso ciudadanía, le llamamos una familia también. Son términos que se utilizan en el reino de Dios. Pero, ¿qué es un ciudadano? Y esta es una palabra que quizás muchas veces se habla como que un ciudadano, ¿qué es? Es una persona, ¿no? De un país. Pero es más que eso. Y quiero darte el concepto de ciudadanía porque es importante que tú lo conozcas para que sepas quién eres. Si tú no sabes quién eres, solamente crees que eres un afiliado, un asistente, un miembro de algún lugar, te estás perdiendo muchas cosas. Por sobre todo eso, tú eres un ciudadano, y te lo acabo de decir por lo que dice la palabra de Dios. Dice, un ciudadano es una persona que pertenece legalmente, ahí viene la palabra clave, legalmente a un estado, reino, nación, y que por ello posees derechos, deberes, privilegios, responsabilidades. Interesante. Ya no estamos hablando de, solamente se trata de un documento, algo netamente espiritual, ¿no? Sino que se trata de toda una transacción. Recordemos que el reino de Dios es un gobierno, es un lugar, es un espacio, es un país, tiene un territorio, tiene rey, tiene leyes, tiene toda una cultura. Y tú has pasado a formar parte de ahí, ¿no? Entonces, como el ejemplo que te dije hace un rato, que los ciudadanos peruanos son los que tienen derechos solamente para formar partidos políticos y no los extranjeros, y así tenemos cantidad de derechos como ciudadanos peruanos aquí en nuestra patria y fuera de la patria. ¿Tienes? De la misma manera, como ciudadano del reino de Dios, tú tienes privilegios, derechos, ¿no? Que te corresponden y uno tiene que conocerlos, ¿no? Por ejemplo, tenemos, entre otros privilegios que nos concede esto de la ciudadanía del reino de Dios, es pertenecer al reino. Tienes acceso directo al rey por medio de Jesucristo, ¿no? Al cual es la puerta de entrada. El Señor quiere que tú tengas un acceso, ¿no? Entonces vive de esa manera. Muchas veces se habla de que se les habla a los cristianos generalmente, ¿no? Los cristianos se les habla, ¿sabe qué? Ustedes métanse en la iglesia, eso, la política,
los temas actuales, eso no te corresponde, tú solamente como que es un tema netamente espiritual, de que estar orando ahí, pero nos damos cuenta que cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de reino, no se refiere a eso, se refiere a que nosotros tenemos una participación constante porque representamos a un gobierno, representamos a un reino. Tú tienes que entrar en todos los lugares, como dijo Jesucristo, como la levadura. Ingresa la levadura y luego sin darte cuenta la levadura ha leudado, ¿no? De esa manera se comporta un reino de Dios. En el reino de Dios un ciudadano. Tú puedes participar en cualquier ámbito, según los talentos que tú tengas, porque eres ciudadano. No eres una persona religiosa, tú eres un ciudadano del reino de Dios que tienes derechos, perteneces a una nación, perteneces a un reino y estás sujeto a esa autoridad, estás sujeto a ese reino, estás sujeto a sus leyes, por sobre cualquier persona, por sobre cualquier norma y ley humana. Tú eres un ciudadano del reino de Dios. Tu autoridad, tu constitución es la Biblia, vamos a decir así. Porque la Biblia, si te das cuenta, es un libro que está lleno de leyes, de normas, de preceptos, de promesas. Entonces, eso es lo que tú te corresponde informarte como ciudadano, ¿no? Entonces, ya más que las normas, reglas humanas, tú perteneces a Dios, le das cuenta a Él, por sobre todo, ¿no? Y por lo tanto también otra de las cosas que se dan que gozas de los derechos y protección, tienes la protección del reino, porque es lo que hace un reino. Muchas veces nosotros cuando conocemos al Señor entramos a su reino, pero no nos informamos que es un reino, pensamos que es una democracia, pensamos como vivimos muchas veces en lugares democráticos donde la gente elige a su presidente, das tu propia opinión y nosotros creemos que en el reino de Dios también es igual. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que es un reino. Y en un reino ya no es igual que una democracia. En un reino tú tienes la protección del rey. El rey te protege. El rey es el responsable, ¿no? de tu vida, porque tú te conviertes en un siervo de Él, en un súbdito de Él, en este caso un ciudadano. Él te va a cuidar. Por eso Jesucristo nos dijo en Mateo, nos dice, no os afanéis por qué habéis de comer, qué habéis de vestir, ¿no? Te dice, ¿por qué te dice eso? Que no te afanes. Que ores sí, pero que te afanes. ¿Por qué no? Porque el rey es el que te sustenta. Lo que pasa es que a veces nosotros no conocemos, estamos preocupados, ¿no? Porque vivimos en países democráticos, donde tienes que estar pendiente, preocupado, hay que trabajar, no falta eso. Pero si tú eres consciente de que eres un ciudadano y que el rey, el reinado te protege, él no te va a abandonar nunca que te falte comida, vestido, vivienda. Eso es una promesa, es parte de los derechos que nosotros gozamos, ¿no? Como ciudadanos del reino de Dios. También podemos decir que así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Deberes, sobre todo el deber de ser obedientes a nuestro rey, ser obedientes como ciudadanos. Hay algunas personas que creen tan firmemente en esto, su ciudadanía, que cuando se presentan le dicen, tú, ¿a qué lugar vas? ¿A quién perteneces? Él dice un ratito, Señor, yo soy un embajador. Se lo creen porque es lo que son. En 2 Corintios 5:20 dice que nosotros somos embajadores, ¿no? Representamos a un país, en este caso representamos a un reino. Qué interesante los términos. Totalmente lo que se habla cuando hablamos de ciudadanía y de hijos de Dios, no solamente nos quedamos en la parte netamente de los términos de santidad que son correspondientes a un ciudadano del reino de Dios, sino que también entramos a los términos de gobierno. Hay que llevar un equilibrio entre lo que es los términos de santidad y los términos también de reino. Hay que llevar un equilibrio, ni quedarte con uno ni quedarte con el otro, sino los dos en uno solo. Así que tenemos derechos, tenemos una serie de cosas y por último representamos a ese reino. Es algo que tenemos que tenerlo clarísimo, representamos a ese reino, donde vayamos, donde tú camines, donde tú vas a trabajar, tú representas a todo el reino está en ti prácticamente, en esta tierra. El reino siempre estuvo, está ahorita representado en ti y algún día
se manifestará completamente ese reino. O sea, pero el reino siempre está. Así que te recomiendo que no vivas una vida inferior a la que te corresponde. No vivas una vida en los niveles más bajos, como un creyente que anda pidiendo como si no tuviera protección, como si estuviera abandonado. No, no, no es así. Tú perteneces a un reino, perteneces a un gobierno que te protege. Así como los ciudadanos de nuestro país que están en el extranjero ahorita, los protege el consulado allá del país, los protege, es lo que debería ser, ¿no? Igualito nosotros estamos acá como peregrinos, dice Hebreos 11, 13 al 16, enseña que los creyentes son peregrinos en esta tierra y anhelan una patria mejor y celestial. Somos peregrinos, pero nos protege el reino. Así que no vivas debajo de tus estándares. Tú eres un embajador, tú eres una persona muy importante y tienes esa pertenencia legal. Legalmente te corresponde eso. Lo pagó el Señor Jesucristo, hizo toda la obra legalmente. No estamos hablando de algo, de una palabra. Hay un documento, hay un contrato, podemos decir, que legalmente te autoriza a que tú accedas a todos esos beneficios. ¿Ok? Entonces, esperemos que te haya servido este video, puedas compartirlo y puedas vivir de una manera diferente a la que estás viviendo, como te corresponde, como un ciudadano del reino de Dios.